Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Luis Norman Condoria Lee, estudiante del 8º semestre de la carrera Liderazgo Pastoral de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad de Aquino, Bolivia. Y a continuación voy a hacer una pequeña síntesis de los wallpapers 7, 8, 9 y 10 que hemos desarrollado en este tiempo. Primero, debo mencionarles que estos wallpapers son una continuación de una serie de 10 wallpapers que han sido creados para un taller de oración. El primer tema ha sido la importancia de la oración, el segundo, la oración y el predicador, el tercero, lo que Dios demanda del orante, el cuarto, la paradoja de la oración, el quinto tema, la providencia de Dios y la oración, el sexto tema, la oración en el nombre del Señor. Y hoy vamos a hablar del séptimo, del octavo y del noveno y del décimo. El séptimo, orando con toda oración. El octavo, orando en el espíritu y en el entendimiento. El tema número 9, la oración en los salmos. Y el último wallpaper tiene por título la oración al Padre Nuestro. Dicho esto, vamos a empezar a hacer una breve síntesis de estos 4 últimos wallpapers. Empecemos. Orando con toda oración. Este trabajo tuvo por finalidad el exponer de manera clara sobre la importancia de conocer que como creyentes en el Señor no nos limitamos a orar de una sola manera y comprender que en cuanto a su forma, nuestras oraciones pueden ser variadas en cualquier momento y por muchas razones y de manera frecuente. Como texto base hemos usado Efesios capítulo 6 versículo 18 que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En cuanto a orar en todo tiempo, se pudo comprender que Daniel, David y muchos personajes del Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento tenían por costumbre el orar en varios momentos del día. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice que nuestra oración debe de ser sin cesar. Entonces, se ha comprendido que orar en todo tiempo no significa estar haciendo rituales de oración y de modo formal y notorio durante todo el tiempo, sino que es una continua conciencia de Dios, ya que todas las cosas que experimentamos y vivimos se tornan en motivos de conversación y meditación con nuestro Padre Celestial. Cuando somos tentados, le pedimos ayuda a Dios. Cuando tenemos miedo, acudimos por protección a Dios. Cuando nos sentimos solos, acudimos por su compañía a Dios. Cuando recibimos algo bueno, le damos gracias a Dios. En cuanto a orar con toda oración, se sugiere que esta oración puede consistir en adoración, en alabanza, en acción de gracias, en petición, en ruego, en intercesión. La oración individual, como la oración de agradecimiento, la oración en comunidad, así como orar en público o en privado, clamando en voz alta, o susurros suaves, o en silencio, de forma deliberada, de una forma planeada o espontánea. Podemos orar sentados, podemos orar de pie, arrodillados y aún acostados, en la casa, en la iglesia, en el trabajo o mientras estemos realizando un viaje, con las manos juntas, con las manos separadas, con las manos arriba o abajo, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada o proyectada hacia el cielo. En cuanto a orar con toda perseverancia, se ha definido que la oración de toda la familia de la fe no debe ser como una visita ante el trono de la gracia, sino más bien un acto continuo, un ejercicio constante. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como punto número 4, hemos identificado el orar por todos los santos. Y el énfasis en esta porción de la palabra es orar mayormente por los creyentes, ya que ellos son los santos. Es la manera en cómo el cuerpo de Cristo crece en su vida espiritual como en el amor. Lloramos cuando alguno de nuestros hermanos en la fe está debilitado, como también nos alegramos cuando alguno de ellos está feliz, y entonces es cuando acudimos a Dios en acción de gracias.
El apóstol Pablo se mantenía por sobre todo orando por los demás y no tanto por sí mismo, sino que pedía a los demás que orasen a Dios por él. Algunas motivaciones que nosotros tenemos a la hora de orar por los creyentes son orar por los nuevos convertidos, orar para que Dios envíe obreros a su mies, orar para que haya más producción, más literatura cristiana, orar para que se abran puertas en el Evangelio y orar también para que el poder del enemigo sea quebrantado. Wordpaper 8. Orar en el Espíritu y en el entendimiento. Este trabajo tuvo como objetivo el definir la instrucción de orar tanto en el Espíritu como en el entendimiento, haciendo una descripción de lo que significa el uso de las lenguas en la oración, demostrando que las veces que se hace referencia de las lenguas, quiere decir idiomas o dialecto. Sucedió así cuando los 120 que estaban reunidos en el aposento alto recibieron el don de Dios, y ellos entonces empezaron a hablar en distintos idiomas, de tal manera que partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia y alrededor de Cirene, los de Roma, tanto los judíos como los prosélitos, cretenses y árabes, los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Entonces, definamos qué es orar en el Espíritu. Romanos 8, versos 26 y 27 dice: y de la misma manera también, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por consiguiente, podemos comprender que el Espíritu ora por nosotros en una manera que nosotros no podemos entenderlo. Quizás no siempre lo sepamos, pero la mejor manera en la que nosotros podemos explicar esto es que orar en el Espíritu no es un sentimiento, no es una emoción, no es algún tipo de experiencia estática. Ciertamente, tampoco es balbucear en lenguas. No es decir palabras incoherentes. Orar en el Espíritu simplemente significa que estamos orando de manera coherente con el propósito y la voluntad del Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. Ya que el Padre oye sus oraciones porque Él siempre ora conforme a la voluntad de Dios. Mientras que orar en el entendimiento es imprescindible. Tanto que nuestro entendimiento como nuestras emociones participan de la oración. Ya que lo que hacemos con el entendimiento, es decir, siendo conscientes y el entendimiento de lo que estamos diciendo en la oración, se hace más eficaz. Eso fue lo que Pablo en otra de sus cartas le pedía a Dios, que los creyentes adquieran conocimiento y entendimiento. Por ejemplo, a los colosenses les escribió para que Dios los llenara de su conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mientras que a los efesios pidió para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, según Efesios capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Wordpaper número 9. La oración en los Salmos. Todos los hombres que escribieron los Salmos son hombres que a la luz de su naturaleza muestran toda su humanidad. En angustia, en miedo, en ira, en sufrimientos, en alegrías y por sobre todo, ante todas estas circunstancias, muestran su confianza en Dios y su deleite en su ley. Lamentaciones individuales constituyen la base auténtica del Salterio. Muchos de estos poemas formaron parte de la liturgia en el Templo de Jerusalén y en las celebraciones reales. Estas, desde luego, son un gran ejemplo de la manera en que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para mostrarnos a Dios por medio de Jesucristo tal cual somos, en toda nuestra fragilidad. Las angustias, enfermedad, la supuesta lejanía de Dios y el poder del que hace el mal, y Dios como su defensor, son algunas de las motivaciones que los orantes manifestaban en los salmos. El Salmo 61, versículo 1 al 5 dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti.
Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen en tu nombre. Sin duda, mis hermanos, los salmos son una serie de composiciones de condición humana. Muestran el desdén de sus compositores, pero estas terminan en acción de gracias y con el reconocimiento del poder majestuoso de Dios. De manera aplicativa, como seres humanos, nosotros nos sentimos identificados en estos salmos en muchas de nuestras circunstancias. Pero de la misma manera, tenemos a Dios peleando nuestras batallas o peleándolas junto a nosotros. En nuestra debilidad humana, contamos con el poder sobrenatural de un Dios todopoderoso. Wallpaper número 10. La oración al Padre Nuestro. La oración es el medio de comunión más importante que nosotros los cristianos tenemos para establecer una relación directa con Dios. Es decir, que la oración es nuestra forma de hablar y estar en comunicación con Dios. Hay muchas maneras diferentes de acercarnos a Dios en oración, pero en el fondo, la oración es nuestra conversación continua con Dios. Es por esta razón que aprender cómo orar es sumamente importante. La Biblia nos enseña en los evangelios de Mateo y de Lucas y nos muestra cómo Jesús enseñaba a sus discípulos y a la gente que le seguía a orar. Y lo hizo por medio de una oración que es conocida ahora por medio de creyentes y no creyentes. Y esta es la oración al Padre Nuestro. En esta oración encontramos cuál debería ser la actitud con la cual nosotros deberíamos dirigirnos a Dios en oración. El Padre Nuestro, como un modelo de oración, registra en esencia nuestra filiación con Dios. Él es nuestro Padre, quien habita en su lugar natural, es decir, los cielos. Después de expresar esta filiación, expresa el profundo anhelo del alma piadosa de santificarlo. El nombre de Dios, el cual no solo debe ser respetado, sino también venerado. La primera parte de la oración al Padre Nuestro está dirigida a identificar nuestra filiación con Dios, como lo habíamos dicho, a santificar su nombre y a desear tanto el advenimiento de su reino como que se haga la voluntad perfecta de Dios en la tierra como se le hace en el cielo. Mientras que la segunda parte alude a lo cotidiano, a la manutención, con lo cual se muestra otro carácter de Dios, su providencia. Dios es providente. Y todo lo que tenemos es una dádiva de Él. Por esta razón, le pedimos que Él nos nutra con los alimentos que Él nos ha prodigado. Por otro lado, la tercera parte hace referencia a la limpieza de nuestra vida espiritual y así librarnos del pecado, porque dice, perdona nuestras ofensas, mostrando que el perdón de Dios es necesario para mantener activa nuestra comunión con Él. También hace referencia a que nos guarde de todas las tentaciones. Esta es una pequeña síntesis de los trabajos realizados en estos últimos 4 wallpapers. Esperando que haya sido de bendición, nos despedimos de todos ustedes. Que el Señor los bendiga.